regreso con más de TN23 y lo hacemos con el segmento Contraste como cada viernes a las 3:30 de la tarde. Es importante hacer mención que durante estos días estamos hablando sobre distintos temas relacionados a las enfermedades. Ya hablamos sobre la pandemia del COVID-19, distintas enfermedades respiratorias, pero también hay que tomar en cuenta los grupos vulnerables como niños y niñas menores de 5 años que tienen enfermedades digestivas, y haremos un recorrido por distintas regiones para saber cómo está este tema de las enfermedades transmitidas por intoxicación alimentaria, por ejemplo, e iniciamos en la región de África, que según las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, ya usted lo tendrá en pantalla, es la región más alta que tienen carga de enfermedades de transmisión alimentaria por habitantes. Se estima que son 91 millones de personas que se enferman y al menos 137,000 mueren al año. Las enfermedades diarreicas causan el 70% de las enfermedades de transmisión alimentaria, y el salmonela allá en África es transmitido generalmente por consumir huevos y carnes de aves contaminadas. A causa de este padecimiento mueren cerca de 32,000 personas, y hablamos también de una enfermedad que es privativa de la región africana, el CONSUS, que es una parálisis, y a causa de ello muere 1 de cada 5 personas infectadas. Veamos entonces qué ocurre en Asia Sudoriental. Según la OMS, tiene la segunda carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria en el mundo. En total son 150 millones de casos al año y 175,000 muertes. Unos 60 millones de niños y menores de 5 años se enferman y 50,000 mueren. A nivel mundial, la mitad de las personas que contraen una infección y mueren de fiebre tifoidea o hepatitis A viven en esta región. En las Américas las cifras son un poco más bajas según las autoridades de la OMS, porque es la segunda región que tiene la carga más baja de enfermedades de transmisión alimentaria. Sin embargo, las cifras continúan siendo altas porque 77 millones de personas se enferman anualmente al consumir alimentos contaminados, y de esas personas mueren alrededor de 9,000 al año. Si hablamos de los menores de 5 años, son 31 millones de enfermedades y al menos 2,000 personas mueren al año. Regresamos entonces a lo que está ocurriendo en distintas regiones. Al Mediterráneo Oriental tiene la tercera carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria por habitante, y se estima que son 100 millones de personas que contraen alguna enfermedad de transmisión alimentaria cada año, y de esas 32 millones de personas afectadas son menores de 5 años. También hay que mencionar que mueren alrededor de 37,000 personas al consumir alimentos malsanos que producen enfermedades diarreicas, pero también otras enfermedades a causa de ello, como la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la brucelosis. Tanto la fiebre tifoidea como la hepatitis A se contraen, por ejemplo, al consumir alimentos contaminados, generalmente por heces de una persona infectada, en tanto que la brucelosis es causada generalmente por consumir leche sin pasteurizar o queso elaborado con leche de cabras u ovejas que han sido infectadas. Ahora vamos a la región de Europa, que es la región que tiene el nivel más bajo en relación a estas enfermedades, con tan solo 23 millones de personas que lo padecen, pero hay 5,000 muertes. Las infecciones más comunes son producidas por los norovirus, que son 15 millones de personas que se enferman a causa de este virus, seguida por la campylobacteriasis, que representan 5 millones de casos. Y finalmente nos trasladamos al Pacífico Occidental, en donde cada año 125 millones de personas en la región se enferman después de ingerir alimentos contaminados, y más de 50,000 mueren. Al igual que en las demás regiones, la carga en relación a niños y niñas menores de 5 años es bastante alta, con 40 millones de personas que se enferman en relación a este tema y 7,000 mueren. En este sector se tiene la tasa de mortalidad más alta por parásitos transmitidos por alimentos, en particular la duela hepática china, que generalmente se transmite al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado incorrectamente. Infecta a más de 30,000 personas de la región, causando la muerte en 1 de cada 5 casos. Bien, ya teníamos entonces el detalle de cuáles son las enfermedades más comunes en distintas regiones, y ahora hablamos sobre la vulneración, de por qué son estas regiones las más afectadas y los tratamientos.
Según autoridades de la Organización Mundial de la Salud, las regiones de África y Asia Sudoriental tienen la carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria. Una tercera parte de muertes por enfermedades relacionadas a este tema son de niños y niñas menores de 5 años. Es una cifra alta tomando en cuenta que el colectivo representa el 9% de la población. Estas enfermedades son causadas por 31 agentes entre bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos. Enfermedades diarreicas. Estas ocasionan más de la mitad de la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria. Al menos 550 millones de personas se enferman, entre ellos 220 millones de niños y niñas menores de 5 años. Al menos 96.000 mueren. La diarrea suele deberse a la ingestión de carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y frutas mal lavadas y productos lácteos vencidos o contaminados por norovirus. Otros factores que contribuyen a la carga mundial de estas enfermedades son la fiebre tifoidea, hepatitis A y aflatoxinas. El riesgo de padecer enfermedades de transmisión alimentaria es mayor en países de ingresos bajos porque se vincula a la preparación de alimentos con agua contaminada, falta de higiene e inadecuada producción y almacenamiento de alimentos. Los principales síntomas son de corta duración, entre ellos náuseas, fiebre, vómitos y diarrea. Pero también pueden causar enfermedades más prolongadas como cáncer, insuficiencia renal o hepática y trastornos cerebrales y neurales. Entre la población vulnerable están menores de edad, embarazadas, personas de la tercera edad y con el sistema inmunitario debilitado. Los tratamientos varían según el tipo de enfermedad, pero estos son los principales. Los virus a veces destruyen al enterocito. Y la diarrea puede durar hasta 7 días, que es el tiempo en que se regenera el epitelio del intestino, ¿verdad? Entonces, sí puede ser necesario que nosotros como personal de salud le digamos a la mamá que el niño, la diarrea va a ser algo prolongada de unos 5 días y que tenga paciencia, que hidratemos al niño con el suero oral. De hecho, hay fórmulas matemáticas para calcular cuánto debe tomar la persona de suero por hora para que no se deshidrate, ¿verdad? A veces usamos probióticos y muchas veces, como platicamos, algunas diarreas hay que darles antibióticos, pero eso queda a criterio del médico tratante o de la enfermera graduada del centro de salud, porque hay protocolos a qué diarreas se les dan antibióticos, a cuáles diarreas se les da medicamento para amebas, a cuáles diarreas solo es la viral, solo se le da tal vez un probiótico si está indicado, pues, y si no, con suero oral va a ser suficiente, ¿verdad? Según las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, este tipo de enfermedades es más comunes, por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medios, porque no se tiene tantas condiciones higiénicas, por ejemplo, para lavar los alimentos. Pero también hay que recalcar algunas cifras, como 1 de cada 10 personas se enferman al año por ingerir alimentos contaminados. 420.000 mueren como consecuencia de estas enfermedades y 125.000 son niños y niñas menores de 5 años, como habíamos mencionado con anterioridad. Pero también hay que tomar en cuenta que las enfermedades diarreicas causan la mitad de la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria. 550 millones de personas en el mundo se enferman a causa de este tema, 230.000 personas mueren al año y 96.000 son personas menores de 5 años. Y es momento de abordar cómo está este tema en Guatemala y también las medidas de prevención que se pueden tomar. Estamos atendiendo un promedio de unas 30 enfermedades de síndrome diarreico agudo, ¿verdad? Y esto estamos viendo que es motivado porque la población está consumiendo alimentos que no están debidamente preparados o por aspectos del aporte de agua que llega a las casas ha estado bajo, o el agua que se está tomando en las comunidades está contaminada, ¿va? Porque ahorita los abastos de los nacimientos ha estado bajo y se contamina con material fecal de animales salvajes, de animales domésticos o de seres humanos, ¿verdad? Entonces las enfermedades diarreicas que estamos viendo, una es la disentería bacteriana. La disentería bacteriana son heces con abundante moco,
estrías de sangre, los niños están febriles y nosotros al investigar acá con exámenes de heces detectamos algunas bacterias como la Shigella, la Escherichia coli, algunos variantes de Salmonella, Campylobacter, ¿verdad? Entonces, estos niños los hidratamos, ¿verdad? Y se les prescribe usualmente antibióticos para cubrirlos. Una de las principales preocupaciones de los médicos es que no se invierte en salud preventiva y generalmente los pacientes son trasladados a un centro asistencial cuando la enfermedad está avanzada. Otra diarrea es el rotavirus, ¿verdad? Que usualmente solo con rehidratación está saliendo, adenovirus, ¿verdad? Por ejemplo, las amebas, ¿verdad? Las amebas también dan heces escasas con moco y con estrías de sangre, ¿verdad? También necesitan que uno les prescriba el metronidazol, ¿verdad? Y más o menos son el grupo de diarrea, ¿verdad? Que hay. Otras enfermedades que están ahora son la hepatitis A, ¿verdad? Que sí hemos tenido algunos casos, y de fiebre tifoidea, que alrededor de 5 pacientes nos han consultado en esta temporada. Si presenta diarrea, el suero número 60 o 70 son los indicados para tratar la enfermedad. Antes de medicar a los niños y niñas, es necesario que consulte a un médico. Lo mejor es mantener las siguientes medidas de prevención. El agua se tome lo más potable posible, ¿verdad? Es decir, que esté hervida o que se le aplique el cloro, ¿verdad? 10 minutos de hervor, o si la municipalidad nos provee que sea agua clorada como Guate, Misco, del Villanueva, que es agua con cloro, y si no, pues están las gotitas que el fabricante de las bolsitas de cloro dice que se le aplique al agua y que repose para que el agua sea potable, ¿verdad? Tomar agua de ríos o de fuentes de agua puede ser suicida, ¿verdad? Porque esa agua obviamente está contaminada, ¿verdad? Y los niños que empiecen con diarrea, por ejemplo, la diarrea por virus es demasiado explosiva y pierde, por ejemplo, demasiado sodio, potasio, calcio, magnesio, glucosa, agua, se nos deshidratan y se pueden morir. Es importante entonces, en la medida de posible, tomar en cuenta estas recomendaciones, aunque también hay que mencionar que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tienen localizados esos puntos en donde generalmente las personas se enferman más de estómago, precisamente porque no tienen el acceso a agua o bien llega contaminada. Aunque este tipo de enfermedades son más comunes, digamos, en la temporada de verano, se continúa también en la época de lluvia, ya que muchas personas ingieren agua que no está clorada, por ejemplo, o que no ha hervido, así que estas son algunas de las recomendaciones para evitar este tipo de enfermedades digestivas.